Yep. Bueno, Marcos, te damos la bienvenida. César, bienvenido. Y Víctor Quijada, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches con todos. Estamos empezando ya el programa y bueno, ya lo empezamos a las 6. Y bueno, Jorge nos ha hecho una introducción espectacular de lo que ha pasado en esta semana, ¿no? Bueno, tenemos en que, bueno, mataron, o se murió, mejor dicho, este genocida maldito. Bueno, todavía no se sabe qué van a hacer con el cuerpo, si lo van a quemar, si no lo van a quemar, si va a haber, no sé, nadie sabe. Se están paseando, el premier está diciendo una cosa, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, está diciendo otra cosa. Bueno, total, no se sabe. Ustedes como abogados y también César, tú como experto en seguridad, ¿qué opinas que deberían de hacer con el cadáver de este genocida? A ver, Marcos, empecemos. Bueno, es evidente que había un vacío, ¿no? Yo he protestado siempre por la dejadez del Estado. Nunca prevenimos las cosas. Las vemos venir, pero buscamos salirnos por una rendija. Cuando tuvimos el acuerdo de paz, Abimael en realidad se burló de todos los negociadores, incluido a Vladimiro Montesinos. Porque con el acuerdo de paz le dijo, bueno, pues no voy a hacer estallar coches bomba, no voy a aniquilar a nadie, todo va a ser pacífico en las ciudades. Sin embargo, mantuvo bolsones de violencia en el Braem y en el Guayaga Central, donde ha ido ensayando su resistencia, su equilibrio estratégico y su plan ofensivo. Fracasó en el Guayaga Central, pero en el Braem se fortaleció. Yo no creo que estén divorciados, ¿no? Pero al dejar la violencia por un lado, salió del marco de la ley antiterrorista, porque la ley antiterrorista perseguía a los que causaban alarma, zozobra, terror en la población, cometiendo los delitos tales y tales. Al no cometer los delitos y no haber violencia, ya no había alarma, terror, zozobra en la población. Eso le dio tiempo para encerrarnos en un círculo a partir de los entes de control de respeto a los derechos humanos. Y como siempre, como Estado, nunca vemos la historia y no nos preparamos para nada. Cuando ellos iniciaron su lucha armada, no teníamos legislación. Y las penas para este tipo de delitos eran unas minucias. Belaúnde los consideró avigeos. Después tuvo que llamar de urgencia a una comisión de juristas y surgió un decreto legislativo, pero muy tenue. Eso permitió que Sendero Luminoso, organizado, estructurado, compartimentalizado, entre ellos no se conocían, desconocido para la policía sin tecnología, sin un sistema de comunicaciones, y Sendero con un plan de que no iba a comprar armas, sino un policía con arma era un hombre muerto porque era un arma más. Por lo tanto, fueron avanzando tan rápido estas minorías, ni siquiera fueron miles de miles, no eran tantos. Fueron avanzando y el gobierno de turno endurecía la legislación. Pero el endurecimiento de la legislación implicaba lesionar principios del debido proceso, quebrar algunos derechos fundamentales. Y por lo tanto, el Estado tenía que prever a futuro cómo volver al camino del principio de legalidad o readecuar todo, y desde allí ya tenía que empezar a tomar alguna previsión respecto al convenio de San José de Costa Rica, que se había ratificado con la Constitución del 79, porque estábamos sometidos. Abimael Guzmán eso lo tenía muy claro. Por eso es que después del acuerdo de paz, cuando empieza la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana a venir contra el Estado, y ellos logran 2 sentencias paradigmáticas que destruían toditito el marco jurídico y los procesos que se habían realizado tanto en el Foro Militar como en el Foro Común,
Recién el gobierno reacciona y dice, me voy de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Tarde, pues. Y era muy tarde, porque allí nomás en el 2000 cae el gobierno de Fujimori y aparece la reserva moral del país, entre comillas, pero que son los izquierdistas ONGeros, ¿no? Que le tienden la alfombra con la Comisión de la Verdad, con Churliza negociando barbaridades ahí, que les permitió borrar la memoria histórica de nuestros jóvenes, con la mente en blanco, como decían ellos, para volver a captarlos, porque siempre iba a haber insatisfacción en los jóvenes. Con el gobierno de Toledo teníamos que se anularon todos los procesos y él expidió los decretos 921, 922. En el 921 reguló las penas, modificó el 9 del Código Penal, y con el 922, en vez de hacer lo que le dijo el Tribunal Constitucional, anula cada proceso a pedido del afectado, para que no satures el Poder Judicial, a través de la 922, anuló todos y envió y dijo, empiecen a juzgar a partir de ahora. Entonces todos presionaron, las ONGs, los ONGeros de izquierda, también presionaron, y entonces las cárceles se vieron vacías, solamente quedaba la cúpula. Pero en ese proyecto ya Abimael Guzmán venía actuando en dos ámbitos. En la penumbra, con la gente que iba saliendo y los líderes históricos que no podían poner la cara porque eran conocidos, se manejaba la reestructuración de Sendero Luminoso, la reagrupación y la ideologización. Y con los nuevos cuadros, o aquellos que no estaban tan vinculados, se crea una fachada pública que tenía que participar en cuanta protesta se convocara. Entonces crean Movadef, que su nombre nos define todo, ¿no? Movimiento a favor de la amnistía y la defensa de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos, el objetivo principal, antes de meterse a otro tipo de acciones, era la liberación de todos sus líderes, de los cabecillas. Y la amnistía solamente se podía conseguir de dos formas. Criminalizando a los agentes del Estado y poniéndolos a su nivel. Entonces cae Fujimori y la izquierda ONGera también lo despedazó y está ahí. Caen todos los militares, se empieza a perseguir a todo el mundo y se genera, dentro de un proceso de victimización en paralelo, se genera la idea de terrorismo de Estado. Por eso es que cuando ellos hablan, dicen terrorismo, bueno, pues ha existido terrorismo, pero hay también terrorismo de Estado y tienen que responder. ¿Por qué se hablan de las dos cosas? Porque se equiparan para lo que ellos llaman la solución final a los problemas de la guerra. En eso andaban, pero con su nivel de infiltración ya generaban nuevos cuadros, nuevos líderes, y de repente escuchábamos a congresistas desde el 2000 no sé cuánto, al 2012, al 2013, que mencionaban a Sendero ya no con repudio. Y de repente vemos que llevaban asesores con militancia senderista, con militancia... Y bueno, ¿qué podíamos esperar? Simplemente están llegando al poder. En el 2009, en una entrevista a mí me dijeron, pero nunca van a llegar al poder. Yo les dije, van a llegar al poder si seguimos así. Porque ellos vienen en silencio. O sea, Marcos, para ti, nosotros estamos en este momento con un gobierno de terroristas. Yo considero que están infiltrados. Y si el presidente Castillo no es un militante, es un prisionero del Sendero. Porque gracias al apoyo de Sendero, a través de CONARE, brazo del Movadef, brazo de Sendero, que actúa en la luz, es como la cara de la luna, ¿no? Hay unos que están en la sombra y otros que actúan en la luz. Entonces ese ha sido su soporte. O en todo caso, está prisionero. Y Sendero, como no comparte poder, cuando yo escucho a Bermejo decir, el poder no se puede compartir, y cuando escucho a Cerrón que dice, el poder no se puede compartir, se están olvidando que si ellos son castristas, moscovitas,
Sendero no va a compartir el poder con ellos porque tiene una ideología totalmente distinta. Ellos quieren controlar absolutamente el poder. Y les pongo un ejemplo. En el Braem, las fuerzas del José se pasaron de resistencia al equilibrio estratégico y a una ofensiva y nos demostraron que podían secuestrar trabajadores, que podían tumbarse helicópteros, que podían emboscar policías, cercarlos y expulsar a los que habían ingresado, quienes no podían recuperar ni siquiera el cadáver de sus compañeros, que un papá tuvo que entrar a buscarlos y a un José que se burlaba de todo, ¿no? ¿Qué están proponiendo ahora? Que se vaya a la DEA y que hay que sacar a las Fuerzas Armadas y policiales de allí. Esto parecería una medida tierra de nadie, ¿no? a favor de los cocaleros. No, mentira. Eso se convertiría en un territorio liberado. Claro, tierra de nadie. O sea, todo el mundo hace lo que quiere. No, un territorio liberado controlado por ellos para la construcción. Claro, pero por eso, por los narcotraficantes y por los terroristas. Sí, pero el terrorista siempre ha estado aliado con el narcotráfico, es su fuente de financiamiento. Y si vemos a las FARC, para no tener a los cárteles al lado, ellos empezaron a sustituirlos en todo el proceso de la droga. Entonces es una muestra. Es igual, Marco, disculpa que te corte, es igual que pasa en Venezuela. ¿Quién es Diosdado Cabello? Diosdado Cabello es el que controla en Venezuela todo el movimiento de las drogas y todas las facilidades que le dan a estos grupos. Así eso, es. como tú bien dices, es de donde sacan la mayor cantidad de plata, porque hoy petróleo no tienen. Entonces, ¿de dónde se financian? Del narcotráfico. ¿Y qué ha hecho Venezuela? Un narcoestado. Y controla todo el poder. Lo que nos está diciendo Marco es el ABC de lo que sabemos que va a pasar acá. Y que ya está pasando. Sí, pero recuerda que la camarada Vilma públicamente pedía que votaran por el lápiz, ¿no? Y si lo hacía es que tenía alguna autoridad, algún derecho, y es casi seguro por el financiamiento, no solamente por la ideología. Y envía un mensaje de nueva sociedad. Cuando dice vamos a matar a los cafichos, a los corruptos, a las prostitutas, a todo el mundo, y se matan 16 personas de la manera más cruel. Esa es una advertencia. Muy bien. Y si somos suspicaces y analizamos el proyecto económico, que ni siquiera existe un diseño razonable, lo primero que vemos en Relaciones Exteriores, en el plan que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones, que ellos proponen la vinculación al bloque chavista, porque señalan que sus líderes son los únicos que le han dado personalidad y respeto a esta región. En segundo lugar, nos quieren imponer una economía de supervivencia, es decir, con producción interna, con consumo interno, ir sustituyendo importaciones y no desarrollar minería y ver qué se hace, a renegociar contratos y en todo caso hablar de nacionalización cuando sabemos que es un sofisma para llegar a la estatización. Entonces, ¿con qué plata nos vamos a quedar? Y su nueva sociedad, ¿dónde se va a construir? Entonces, todo esto hace que uno sospeche, pero Sendero, y con esto voy a cerrar esta parte, Sendero, como has dicho tú, va muy lentamente, porque si ya tiene infiltrados, no sabemos si el profesor Castillo es militante o está prisionero, Sendero va a actuar calladamente hasta eliminar a todos sus enemigos. Entonces, por ahí hay que sospechar lo que le está pasando a Cerrón, ¿no? Por hablador y está metido con los dinámicos del centro, porque imagínate, ¿qué coherencia puede haber entre un mensaje de Sendero, de construir una nueva sociedad sin corruptos, cuando tiene a los dinámicos del centro y cuando tiene un condenado por corrupción, al hermano mayor condenado por corrupción, y un mundo de gente vinculada a grupos terroristas y corruptos también? Entonces tiene que zanjar con ellos. Y después, si lees el ideario, ellos señalan que tienen que eliminar a la izquierda ONGera, le llaman la izquierda empresarial, a lo que nosotros decimos caviares. Entonces quieren expulsarlos, pero como no tienen cuadros técnicos,
A ellos no les importa mucho porque tienen gente que sabe actuar políticamente. Y la acción política para la captura del poder es lo que yo veo que se está realizando en este momento. Y con gente que nosotros decimos es inepta, no tienes cuadros, aunque nos digan dame tiempo, no. Lo que están es controlando todas las estructuras. Y cuando querramos reaccionar no vamos a poder porque ya tienen al Ministerio del Interior, ya tienen la DINI y ya tienen a DIRCOTE. En fin, hay un mundo de cosas. Y yo dije, en mala hora murió Abimael Guzmán, ¿no? En mal momento. Pero de esto podemos seguir conversando más adelante. Ok, ok. Okay. Tengo entendido que Víctor tiene poquito tiempo, así que vamos a darle el pase, si me permite, César, a Víctor, porque Víctor tiene que salir, porque me dijo que tenía una reunión en unos minutos, ¿no, Víctor? Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Divina Justicia. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a las personas que comparten conmigo la reunión. Gracias. Sí, queríamos preguntarte cuál era tu opinión con respecto a la coyuntura política que está sucediendo y efectivamente, bueno, lo que tenemos cerquita, que es la muerte de Abimael Guzmán. Cuéntanos más o menos qué piensas de todo lo que está sucediendo en el país actualmente. Bueno, que hay una gran responsabilidad política de la clase dirigente y de la clase económica, ¿no? Quienes han tomado las riendas del país en estos, de los años 80 hacia adelante, cuando aparece la ideología comunista, ¿no? En general, ¿no? Porque en sí lo que actualmente, para mí, los que están en el gobierno no son exactamente terroristas, ¿no? Sí son comunistas, ¿no? Son marxistas-leninistas, pero no son maoístas. Que sí hay algunos remanentes de Sendero, quizás del MRTA o algún otro grupo subversivo, es posible, pero ellos han sido derrotados militarmente, ¿no? No han sido derrotados ideológicamente. Y eso se debe a la debilidad de quienes dirigen este país, ¿no? Y ahora han ganado, ¿no? Porque ellos apostaron por la vía democrática, han llegado, de acuerdo a las teorías comunistas, ahorita están en la etapa de consolidación del poder, es decir, que van a infiltrarse en todo lo que puedan, bajo cualquier circunstancia, sin importar la justificación, apoderarse de todas las instituciones que puedan, de ahí seguramente pasarán con la prensa, y a manejar y básicamente volvernos una Venezuela, ¿no? Y en eso sí coincido con el doctor Ibaceta, ¿no? Entonces, acá hay un plan encubierto y que muchos subestiman, sobre todo los limeños o limeñistas, no sé, porque ya limeños en sí tampoco no existen, pero quienes están en las grandes ciudades siempre han subestimado a los de provincia, y entonces a Perú Libre, en lo personal, yo tengo, mi padre fue consejero regional, mi tío fue alcalde en la provincia de Tarma, y también fue consejero regional justamente en la gestión que estuvo Cerrón la primera vez, ¿no? Con Perú Libre. Y yo he visto, porque mi familia es allá de la región, cómo ha evolucionado este partido de ser un movimiento regional a un partido nacional. Y sé ese tema desde el momento que metieron a los cubanos allá a generar estos puestos de médicos de familia, estas a puras ONGs, incluso a trabajar con el magisterio. Vi que había una actividad comunista muy fuerte, ¿no? Son muy recalcitrantes y se basan bajo cualquier medio para obtener lo que quieren. Comprar a la prensa, atacar, difamar, cualquiera fuera de las circunstancias. Entonces, lo de Lima lo han subestimado al señor Castillo, han subestimado a Cerrón porque es de provincia, porque es de Huancayo. Y entonces, y hasta ahora pareciera que no se la cree, ¿no? No se la cree. Pero yo no creo que la gente lo haya subestimado porque es de provincias, ¿ah? Discúlpame. No, los de Lima sí han subestimado. Los de Lima siguen subestimando. No tiene nada que ver de que sea de provincias, no. O sea, lo han subestimado porque, bueno, no se expresa bien, no quiere dar la cara. Por ejemplo, no ha dicho nada de la muerte de siempre ha habido ese complejo de la gente de Lima con la gente de provincia, ¿no? Siempre los han visto como inferiores. Y yo creo que aquí los siguen subestimando, y yo creo de que en cualquier momento ellos van a seguir dando el golpe. Hasta ahora los congresistas no asumen su rol de control político, su rol fiscalizador. Creo que hace rato que era para que al menos se discute esta situación de la incapacidad moral. Creo que el presidente Castillo, conjuntamente con el Partido Perú Libre, están tomando acciones populistas, autoritarias,
y que atentan contra el marco legal de nuestro Estado, y creo que debe entrar a circunstancias, digamos, a discusión esto de una vez, porque cuando tú menos te des cuenta, los señores ya van a estar cambiando la Constitución y ellos tienen un proyecto político. No son aventureros, como muchos los han calificado, son personas ideológicamente muy preparadas y la clase dirigente ha fallado en plantearles a ellos en el debate de la ideología, y el proyecto que ellos tienen es a largo plazo. Esta situación del comunismo se viene planteando en concreto desde los años 80, específicamente con Sendero, y ahora prácticamente lo que están en la búsqueda de la consolidación, ¿no? Eso sería lo que te podría decir. Ok, o sea, coincides que ahora, lo que decíamos con Marcos, coincides en que efectivamente nuestro gobierno es un gobierno que está dirigido por terroristas, ¿o no? Mira, el terrorismo es lo que se vivió en los 80, ¿no? Siempre la realidad actual, o sea, ellos no optan por la lucha armada, ¿no? Que hay remanentes de gente de Sendero, sí, pues porque es un gobierno comunista. Es un gobierno comunista y seguramente ha sumado a personas con ideología comunista e incluso a los caviares, que se les dice que es la gente de Verónica Mendoza, del Partido Morado, ¿no? Que están ahí y que seguramente van a seguir apostando por ese proyecto político a largo plazo, ¿no? Porque es una situación en donde, si tú ubicas pues las revoluciones en Cuba, lo que ya se ocurrió en Rusia, mismo en China, ellos hablan que está en una revolución cultural, ¿no? Hablan en esta situación de la lucha de clases, esa lucha de clases se ha trasladado al debate de Lima contra el de provincia, pobrecito el de provincia, y en eso se justifica todas las acciones, ¿no? Cada vez que atacan al señor Bellido, al señor Castillo, hablan siempre buscan el enfrentamiento. Entonces, eso es ese es el capital de ellos. De esa manera suman ese resentimiento y alimentan el odio, y por eso que toda provincia casi votó por ellos y Lima no. Hay una cosa también cierta que me permito traer a colación y que mencionó Marcos. Todo está escrito en el ideario de Perú Libre. Lo que están haciendo lo podemos leer. Y en eso sí reconozco que no nos han mentido en lo más mínimo. Lo que ellos quieren lograr está escrito y lo están haciendo paso a paso. Lo que pasa es que vivimos en un estado de negación. Eso no va a pasar. Eso es imposible que lo hagan. Lo van a hacer. Ya están trabajando al interior del país con las radios de las comunidades y con la intervención de personas en ideologizar el tema del cambio de constitución y la necesidad del constituyente. Ya lo vienen haciendo. Yo trabajo con comunidades y en las comunidades, las radios locales todos los días tienen programas en los cuales les están mencionando la necesidad de la nueva constitución. Y no estamos haciendo nada. Y eso está escrito en el ideario de Perú. Y no queremos reaccionar. Eso es así. Bueno, la verdad es que sí estamos haciendo algo, ¿no? Por lo menos este programa. Que por lo menos conversamos estos temas, ¿no? O sea, algo estamos haciendo, pero sí, definitivamente, bueno, si polarizamos el tema y decimos de que hay una izquierda y una derecha, la derecha como que se está quedando porque la izquierda al parecer ya tiene todo muy programado, ¿no? Pero bueno, vamos a darle la bienvenida nuevamente a César. César, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Y bueno, quería comentarte y que nos cuentes un poquito. Tengo entendido que hoy día le escribiste una carta al presidente que ha salido publicada en La República o en Expreso. En la República. César. En La República, casualmente, y que bueno, dice algo muy interesante, ¿no? A ver si nos puedes comentar un poquito y también preguntarte el tema de bueno, discúlpame, pero tengo que tocarlo. La gente me dice que no hable tanto de ese tema, pero tengo que hablarlo. Los feminicidios que no paran y no paran. O sea, ya no es solo de que estamos con una inseguridad bárbara en todas las partes de todos los distritos del Perú, sino que están matando a las mujeres, pero como quieren, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto a eso?
Bueno, primero saludar al panel que está acompañándome. Eh, yo, en lo que publiqué hoy día, yo le pregunto al presidente si no sabe, no quiere o no puede gestionar adecuadamente el gobierno. ¿Cómo es posible que vaya 72 horas, ya van a pasar, el mayor genocida de este país está muerto y no hay una decisión? El ministro de Justicia propuso que se incinere. Yo no soy abogado, pero a las 36 horas tengo entendido que el Ministerio Público puede dar esa orden. Y si el Ministerio Público pasara las 36 horas, no a esa orden, puede darle el Ministerio de Salud por temas de salud. Pero yo digo, ¿qué pasa con la seguridad nacional? 3 días y el Estado no dice nada. El presidente y el premier no se pronuncian. No, y aparte de eso ha sido muy criticado. El ministro de Justicia ha sido muy criticado, casualmente por eso, y también porque dijo de que cualquier manifestación que se dé en aras del tema de la muerte de este genocida iba a ser tomado como apología del terrorismo. Entonces, y ha sido muy criticado por el premier, ¿no? Y por el presidente, que ha dicho, bueno, yo no entro en esas cosas y no digo nada. Entonces, ¿en dónde estamos, no? Y aparte, Aníbal Torres tampoco es una persona de derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué no le están dando voz a su ministro de Justicia? ¿Por qué lo están también maleteando? Mira, este gobierno va a cumplir 50 días, no 3 meses como decía Jorge, va a cumplir 50 días, o sea para los 2 meses. No ha dado estabilidad ni política, ni económica, ni social. Esa es la verdad. Ha creado más bien incertidumbres y dudas. Los 4 primeros días Castillo se ocultó y no sabemos con quién estuvo, no sabemos con quién habló, no sabemos qué hizo, pero no, la gente y los políticos no eran claros tampoco. La oposición no ha tomado un enfrentamiento para defender cosas que son defendibles, pero que aparentemente no hay desorganización, también desunión. Es una unión que por eso no muestra fortaleza, ¿no? Pero vamos al fondo del problema de ahora, de la coyuntura. Ajá. Están trabajando un proyecto de ley para poder incinerar al más grande genocida de este país. Y como decía el doctor Ibaceta, el Estado no está preparado para muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas. Y no está preparado para esto. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuánto va a pasar hasta que incineren a este genocida? ¿Cuánto? ¿Va a ser mañana? ¿Va a ser pasado? ¿Cuándo van a incinerar? Porque esto está creando un gran problema, porque a más tiempo que pasa, ¿no es cierto?, hay más incertidumbre en el mismo gobierno, porque vemos que tenemos al presidente Castillo, que yo concuerdo con lo que ha expresado el doctor Ibaceta, de que o está realmente atrapado, sabe Dios con qué amenazas, secuestrado. Simplemente o sea, le ha quedado demasiado grande el ser presidente de una persona que nunca ha estado preparada para hacerlo, ¿no? No sabe cómo se maneja el Estado. Y encima, con Bellido, han avalado a una serie de impresentables que están en ese gabinete. Pero, ¿qué ha hecho la oposición realmente y qué hemos hecho nosotros? O sea, estas marchas que se están dando, la verdad, tienen poco sentido para mí. Entonces, acá yo creo que la respuesta está en la gente que conoce más el manejo de la problemática del terrorismo, como el doctor Ibaceta o Víctor Quijada, porque a mí lo que me preocupa es que el tiempo siga pasando y no se dé una solución a algo que, en mi opinión, debería darse por seguridad nacional. Ya expliqué lo del Ministerio Público, Ministerio de Salud, pero esto en algún momento si no se resuelve, va a traer mayores problemas. Pero problemas ¿en qué? En inseguridad ciudadana. ¿Por qué? ¿Por qué piensas eso? ¿Qué cosa piensas que puede pasar? No, a ver, al gobierno le han dado un guantazo, un golpe, porque el gobierno pensaba que iba a haber una acción pro, ¿no es cierto?, Guzmán, y no la ha habido. Al contrario, había un rechazo
La población no ha hecho absolutamente nada, salvo en Ayacucho que colgaron una banderola y que la sacaron inmediatamente. No había nada, o sea, nadie está a favor del terrorismo, eso les ha quedado claro al gobierno. En el Perú, la gran mayoría de peruanos está contra el terrorismo. Eso es el mensaje que se ha dado. Y entonces eso ha ido en contra del gobierno. Y por eso creo que el silencio de ellos, ¿no? No han dicho absolutamente nada. A lo mejor estaban esperando una reacción, pero no la ha habido. No la ha habido, es todo lo contrario. Bueno, eso es importante, ¿no? Marcos, ¿por qué decías que era un mal momento para la muerte de Abimael Guzmán? Porque se suscitaron muchas cosas, ¿no? Estábamos celebrando con el GEIN la captura de Abimael. Estábamos recordando el ataque a las Torres Gemelas. Ah. La detención y la presentación de este sujeto enjaulado y donde lanza su mensaje diciendo, no, políticamente los vamos a derrotar. Como lo hizo, ¿ah? O sea, como logró con los tontos útiles que tuvo como aliados. Pero además se había decidido el cierre de la base naval y el traslado de la cúpula a un penal común, con la historia de Montesinos y las llamadas telefónicas. Y automáticamente ya apuntaban a Fujimori para que suceda igual con él. Al morir, en ese momento, ¿qué dijo la camarada Miriam? La Marina lo asesinó para que, bueno, no lo trasladen porque querían terminar con él. Y ahora quieren tirarlo al mar para desaparecerlo. Eso es genocidio, dijo, ¿no? Entonces, desaparecer cadáveres violando la ley. El problema es que si esto sigue demorándose, que no nos extrañe que ellos ya estén presentando una demanda ante la Comisión Interamericana que puede dictar una medida cautelar. ¿Qué sucedería que dicten una medida cautelar y le digan al Estado, pero no entreguen al familiar como dice la ley? Claro. El día sábado, cuando no quería dar entrevistas, pero contesté al Diario Expreso. Y le dije, el cadáver de Abimael no es cualquier cadáver y la familia de Abimael no es cualquier familia. A ver, analicemos. Abimael es el cabecilla, el fundador, el ideólogo y el que ordenaba todas las masacres que hemos vivido. Y el líder. Ajá. Y la organización está proscrita. Su esposa es cabecilla y era el canal de comunicación de Abimael con sus huestes. Y la respetan mucho. Pero está condenada a cadena perpetua por pertenecer a esta organización que está proscrita. La ley que dice que los familiares disponen del cadáver porque ya es una cosa. Entonces, en este caso, la esposa es la que tendría el derecho a disponer del cadáver. Pero la esposa está presa. Pero por eso, a eso me refiero. Claro, ahí viene el pero. A eso me refiero. Ahí va. Si se le entrega como pariente o aplicando la literalidad de la norma, no le estamos entregando el cadáver a Miriam. Y si vemos a quién ha otorgado un poder insuficiente ella, se estaría entregando el cadáver a la organización que está proscrita, que es ilegal. Claro. Porque el gran error del Estado no ha sido ilegalizar Sendero sin proscribir el pensamiento Gonzalo, no proscrito el pensamiento Gonzalo. Por lo tanto, decía, acá se deben reunir de inmediato, dije el sábado, el Congreso en sesión permanente y el Ejecutivo en sesión permanente, porque hay que cerrar el vacío, porque se puede aplicar retroactivamente algunos procedimientos, o de inmediato, ¿verdad? Porque no se ha enterrado, no se ha entregado. Se demoraron demasiado ahí, yo dije, la incineración es una alternativa, pero yo no apostaría a tirarlo al mar, porque no somos Estados Unidos, y con la
experiencia de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que ya nos ha obligado, ha dispuesto que se entreguen los restos a los familiares de todos los que murieron en los penales y en diferentes circunstancias, donde el Estado los ha enterrado como NN. Le dije tampoco hay que salirse por la rendija de que le hacemos la vida imposible y en un lapso de 36 horas, me parece, si no lo piden, lo meten en una fosa común. No, pues porque lo estás desapareciendo y lo estás victimizando, lo estás convirtiendo en NN. Porque recuerda que si se le entregas a la organización proscrita, le estás dando su trofeo, le estás dando un trofeo. Y a veces pienso que Abimael Guzmán pensó en todo eso. Le estás dando un trofeo y lo van a utilizar. Endiosar. A endiosar, pero claro, se le pueden hacer un mausoleo, qué sé yo, ¿no? Pero fundamentalmente, no, hablando de mausoleos, eso... ya habíamos tenido el problema del mausoleo y nos costó años que se demuela, pero a nadie le importó, ni se cerró la brecha normativa. El problema mayor es la ideología, al no haberse proscrito el pensamiento Gonzalo y tener ellos actividad abierta, invocando la libertad de ideas, entonces tendrían más fuerza en su prédica, porque nuestros muchachos no han leído nada de historia y pueden ser fácilmente captados otra vez con un Estado que no responde. Recién, miren, han despertado. Primero, que me parecía ridículo, y lo declaré así, que una junta de portavoces diga, bueno, nos hemos puesto de acuerdo, emiten un comunicado recomendando que se incinere. ¿Ellos quiénes son para recomendar? Del Ejecutivo decía, vamos a respetar al Ministerio Público. Pobre fiscal. O sea, va a tener que hacer una intervención más política que jurídica. Entonces, ¿cuántos días han pasado y recién aparece que en el Congreso creo hay un proyecto de ley, del Ejecutivo hay otro proyecto de ley,